Hola y bienvenidos a mi canal. En este video vamos a profundizar acerca de un paquete que hemos tratado en videos anteriores, que es el paquete Bufallo. El paquete Bufallo, como vimos, nos proporciona una serie de funciones para manejar la entrada y salida de datos de una forma eficiente mediante uso de buffers. Entonces, va a ser especialmente útil cuando se trabaja con flujos grandes de datos o cuando se necesita un control más fino de la entrada y salida que la que proporciona el paquete FMT. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene Bufallo? Bufallo tiene mayor eficiencia en la lectura y escritura de datos debido al uso de buffers. Tiene capacidades adicionales como leer líneas completas, leer hasta un delimitador en específico y, por ejemplo, también leer de forma más eficiente grandes cantidades de datos. Para esto lo que vamos a aprender son los componentes principales que tiene Bufallo. Y el primer componente que vamos a aprender es el Bufallo Reader, que se utiliza para leer datos de una fuente de entrada como archivos o la entrada en este caso estándar. Para ello vamos a ver cómo crear un reader. Un reader se crea de esta forma. O sea, uno coloca reader dos puntos iguales, es decir, va a ser una variable básicamente, donde vamos a colocar bufallo.newReader y acá el source, o en este caso la fuente de donde nosotros vamos a estar leyendo. Tiene métodos importantes que los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la explicación, como por ejemplo el método read, que en este caso nos sirve para leer bytes en un buffer, el método readString, que nos sirve para leer hasta cierto delimitador especificado, el método readBytes, que es similar a writeString pero retorna un slice de bytes. El término slice lo vamos a ver también más adelante, ya que es una estructura especial que tiene Go, y readLine, que lee una línea de texto. Ahora, voy a proporcionarles un pequeño ejemplo de reader para que no quede tan abstracto. Entonces, para eso voy a pegar acá un código que ya tengo, preparado, donde pues lo que voy a hacer es importar package main, importo Bufallo, obviamente, FMT y OS. Entonces, lo que voy a hacer además es, pues dentro de mi función main, dentro de mi función principal, primero va a tener dos secciones. La primera sección es donde yo estoy importando mi archivo. El archivo es uno que está acá. Yo lo voy a abrir con mi editor de texto Vim, example.txt. Este archivo de texto, si quieren practicar, pues simplemente basta que se cree un archivo txt y coloquen cualquier texto y luego lo guarden, ¿no? Entonces, ese es el archivo y lo guardan en el mismo directorio donde tienen el script que está acá. Entonces, lo que voy a hacer es esto: file, rr, o sea, err, que es en este caso para guardar el error, ya que esta función OSOpen nos va a devolver o bien el archivo o bien en este caso un error en el caso de que lo hubiese, y vamos a utilizar el método open de OS para abrir en este caso el example.txt. Si no está en el mismo directorio, acá tocaría colocar la ruta en la cual se encuentra este archivo. Luego de eso colocamos el condicional. Si en este caso el error es diferente de nil, entonces lo que nosotros hacemos es que hubo un error al imprimir el archivo y simplemente retornamos. Es decir, ya no ejecutamos lo que sigue en el código. En caso contrario, pues lo que vamos a hacer es aplicar esto de acá, que es deferFile.close, que es de que si nosotros obtuvimos correctamente el archivo, es decir, si no se ejecutó esta sección, pues entonces vamos a cerrar el archivo. Esto es una buena práctica para no saturar la memoria, porque ya si abrimos el archivo y pues lo guardamos en file, ya no necesitamos que el archivo en este caso esté abierto, entonces lo cerramos. Luego de eso, como hemos guardado el archivo abierto en file, pues lo que vamos a hacer es crear nuestro reader, que era lo que yo les decía. El reader va a ser igual pues a bufallo.newReader y le colocamos acá file, que era lo que yo les indiqué hace un momento. Este es el source o la fuente de donde nosotros estamos obteniendo la data. Luego de ello vamos a hacer un for, donde este for va a ser un for sin en este caso argumentos
y lo que vamos a hacer es, pues vamos a aplicar al reader el método readString hasta que haya un salto de línea. Este simbolito \n significa salto de línea. Entonces lo que vamos a hacer, mientras, o sea, si el error es diferente de nil, entonces lo que vamos a colocar acá es si el error.error es diferente de EOF. Esto también es un tipo, en este caso, de error que existe. Entonces vamos a colocarle fmt.println error al leer el archivo y indicamos el error. Estos tipos de errores, no se preocupen, los vamos a ver a profundidad en algún capítulo o video más adelante, donde vamos a explicar qué tipos de errores existen a mayor detalle. De momento, quédense que tenemos que colocar esto más que todo como para manejar los errores. En el caso de que no exista ningún error, es decir, si no colocamos, o sea, si no entramos al if porque no va a existir ningún error, pues simplemente vamos a imprimir la línea. Entonces vamos a probar lo que ocurre. Nuestro archivo se llama uso-bufayo.go. Entonces acá voy a colocar un go run uso-bufayo.go y lo que puedo ver es que al ejecutar esto se demora un poquito porque lo que hace es abre el archivo, guarda eso en file, luego de eso crea el reader y después de eso con el for va a imprimir en este caso cada línea. ¿Ven? Entonces de esa manera ocurre eso. Ahora, además de lo que acabo de mencionarles del Bufayo Reader, que es uno de los componentes de Bufayo, también hay otro componente que es el Bufayo Writer, que es en este caso para escribir. O sea, ya acabamos de ver el primer componente, que es para leer. Entonces ahora vamos a estudiar un componente que es para escribir. En este caso, Bufayo Writer se utiliza para escribir datos en un destino como archivos o en este caso la salida estándar. Para ello, también pues la forma de crear un writer es de esta manera. Simplemente creamos writer igual bufayo.newWriter y colocamos acá el destino, es decir, donde vamos a escribir. Listo. Entonces, luego de eso, también existen ciertos métodos asociados al writer que van a ser, por ejemplo, el write, que nos va a escribir bytes en el buffer, el writeString, que escribe una cadena en el buffer, y flush, que envía todos los datos del buffer al destino. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo sobre el writer y para eso voy a pegar este código. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es, pues, primero importo Bufayo, fmt y os. Después de importar estos tres paquetes, pues la estructura es similar a la que teníamos anteriormente. Solo que acá vamos a tener una primera parte donde nosotros vamos a crear un output.txt. Noten que acá, por ejemplo, si yo listo todos los txt que tengo, solamente tengo el example.txt, no tengo ningún otro archivo. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Colocar file, r igual a os.createOutput.txt. Luego de eso, si es que no se produce ningún error, entonces pues luego cierro el archivo, pero esto lo que me está haciendo ya es creando, por decirlo así, el archivo. Y entonces voy a colocar acá el writer igual a bufayo.newWriterFile, es decir, he creado mi objeto file con el create. Y luego de eso, lo que yo estoy haciendo es creando mi writer para poder escribir en ese file que tengo acá. Entonces, lo que hago es colocar _r igual writer.writeString, es decir, este de acá es el método para colocar el writeString, y luego de eso, pues acá coloco hola mundo. Entonces acá, si es que hay algún error, digamos acá, si es que hay algún error, entonces pues coloco error al escribir en el archivo y salgo. Si no, pues simplemente hago writer.flush y escribo entonces en el archivo. Acá un pequeño detalle. ¿Qué significa este guión bajo? Recordemos que el guión bajo en Go se utiliza como un identificador en blanco. Este identificador tiene la particularidad de que puede ser utilizado en cualquier lugar
donde se requiere un identificador, pero su valor no se necesita o no se utilizará. Entonces, en el contexto de colocar guión bajo, R es usado para capturar el posible error, mientras que el valor que produce la función o el método está siendo llamado. Y no es necesario, se ignora en este caso con guión bajo. Sí, es decir, en este caso, si el valor que se obtiene no se necesita, entonces simplemente se ignora con esto, ya que lo único que nos interesa es capturar el error. Perfecto. Entonces, si yo ejecuto nuevamente mi función, o sea, go run usobufayo.go, lo que puedo ver es que en este caso me está saliendo esto. Vamos a ver por qué es eso. Creo que es porque no he guardado mi archivo. Voy a ejecutarlo nuevamente. Y ahora no obtengo nada. ¿Por qué no obtengo nada? Porque el objetivo de la función no es mostrarme nada en pantalla. O sea, no es que tenga algún error, sino que si ahora, por ejemplo, listo los txt, puedo ver que está el output. Y si yo visualizo el contenido del output, puedo ver que está hola mundo dentro. Estos comandos que estoy usando de cat o ls son propios, en este caso, de un terminal de Linux. Si ustedes quieren ver el contenido del txt y están en Windows, por ejemplo, pues pueden abrir con cualquier editor el output.txt, darle doble clic y abrirlo, y van a ver este contenido. Yo lo hago así simplemente por practicidad y porque estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera. Ahora, ya hemos aprendido entonces a crear un reader, hemos aprendido a crear un writer. Vamos a ver ahora otro componente más que es importante en Bufayo, que es el componente Bufayo Scanner, que nos va a facilitar la lectura de la entrada estándar o archivos, dividiéndolos en tokens o líneas. Para ello, voy a borrar esta parte de acá. Un escáner, ¿cómo se crea? Se crea de esta manera. Scanner, bufayo.newScanner, y acá la fuente. Noten que es bastante similar a crear un writer o un reader, solamente que se usa new scanner, en el otro caso se usaba new writer y en el otro caso se usaba new reader. Entonces, ¿qué métodos tiene? Tiene un método que es el método scan, que avanza al siguiente token, el método text, que retorna el texto del token actual, y el método bytes, que retorna el token actual como un slice de bytes. Nuevamente, slice es un término que estudiaremos y aprenderemos qué significa más adelante en el curso. Ahora, veamos un pequeño ejemplo para entender un poco más Scanner. Voy a pegar esto así y hago las importaciones de costumbre. Bufayo, FMT y OS para este capítulo. Y defino primero mi escáner. Mi escáner va a ser igual a bufayo.newScanner os.stdin, y entonces luego de eso hago fmt.println y coloco ingrese texto, escriba salir para terminar. Y luego pues le digo for scanner.scan, y acá lo que estoy ingresando es texto desde, o sea, lo que voy a ingresar texto es desde el terminal. O sea, cuando yo ejecute el código, le dé el go run usobufayo.go, me va a salir este texto y me va a pedir que ingrese texto hasta que yo, en este caso, escriba salir. Y cuando escribo salir, noten que acá ejecuto el break, que lo que hace es matar al for y terminar el bucle. Y entonces luego de eso me va a simplemente pues terminar el for acá. Un detalle importante aquí. ¿Qué significa este os.stdin? En este caso en particular, cuando uno usa Bufayo New Scanner, el os.stdin se pasa en este caso a nuestro constructor, que es este de acá, lo que va a configurar el escáner para leer de la entrada estándar. O sea, ¿a qué me refiero? Desde el terminal. Entonces, pues ya entendido un poco mejor eso, lo que voy a hacer es ejecutar el código a ver qué obtengo. Entonces, para eso primero guardo y luego
ejecuto mi código. Uso go run uso-bufayo.go y me sale ingrese un texto. Le voy a colocar hola, hola. Usted escribió hola, hola. Noten que acá en el código pues hago que me retorne que usted escribió y el texto que escribí. Luego voy a colocar bla bla y me sale usted escribió bla bla. Y luego puedo colocar salir y salí. Y eso es lo que hace el código en este caso. Simplemente pues interactúa con el usuario y en este caso pues la respuesta que le da es simplemente repetir el texto que está ingresando. Entonces pues en este video hemos aprendido los puntos claves para aprender a usar Bufayo y sobre todo las ventajas que representa Bufayo sobre, en este caso, FMT. Y los principales componentes como el reader, el writer y el scanner. Además, en este caso también tenemos que ver de que lo que he puesto acá son ejemplos simples. La lógica que uno puede implementar puede ser tan compleja como uno quiera. Así que ustedes pueden probar con distintos textos, distintas formas de entrada, implementar distintas formas de lógica para poder interactuar en este caso con la pantalla. Por ejemplo, acá con el escáner no solamente podrían imprimir el texto, sino podrían incluso crear un prototipo de algo conversacional, de una especie de interacción que hagan con la máquina y la máquina les conteste cosas o les haga cálculos incluso. En el caso, digamos, de que les ingresen, no sé, ustedes un número y ustedes quieran que la máquina les resuelva una operación determinada que ustedes hayan configurado. Eso ya es cuestión de cómo usen su imaginación. El objetivo de este video pues creo que está cumplido, ya que hemos aprendido a usar los componentes principales de Bufayo y sobre todo a comprender por qué en este caso, en algunos casos es más ventajoso usar Bufayo que el tradicional FMT. Entonces pues si les gustó el video no olviden suscribirse, darle a la campanita y estén atentos que pronto subiré más videos.